En esta sesión veremos el procedimiento administrativo ambiental, que conlleva el tipo de sanciones a imponer y las infracciones, así como el procedimiento de verificación ambiental. Todos estos elementos del último capítulo del Reglamento de Gestión Ambiental generan la necesidad de que ustedes aseguren que éste sea viable, eficaz, de calidad y entendible para los ciudadanos, lo que permitirá brindar a los particulares la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de sus actividades. Respecto al procedimiento administrativo, quiero comenzar señalando que la función administrativa tiene por objeto la satisfacción de necesidades públicas. El ejercicio de la función administrativa implica el cumplimiento del mandato legal con el objeto de llevar a cabo los fines del Estado, concretamente del bien público, del orden público. Por ello, el marco jurídico, es decir, la serie de leyes, reglamentos y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno municipal, son la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. El procedimiento administrativo ambiental les va a señalar a ustedes y también a los ciudadanos qué pueden y deben hacer. El orden y el desarrollo que ustedes anhelan para su municipio depende de que conozcan y respeten cabalmente lo que su reglamento les va a señalar, ya que ese instrumento jurídico les va a facilitar el cumplimiento de las leyes federales y estatales. Ahora bien, de acuerdo a lo que señala la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, podemos decir que el procedimiento administrativo es el conjunto de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todo acto administrativo. Es un medio que sirve de garantía al ciudadano contra las actuaciones de la administración pública. Es decir, el procedimiento administrativo dicta la forma de cómo debe actuar la administración pública, buscando que nosotros como servidores públicos no nos extralimitemos en nuestro quehacer a través de reglas para no actuar de forma arbitraria o bien discrecional. Y para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones administrativas, se faculta a las autoridades municipales a realizar visitas de verificación, determinando los requisitos de legalidad que deben de observarse, generando con ello certeza jurídica y fortaleciendo la actuación de las autoridades municipales competentes. Como un esfuerzo de los legisladores por crear un ordenamiento jurídico que regulara todo procedimiento administrativo a nivel estatal, nace la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que comprende todo acto, procedimiento y resolución emitida por la Administración Pública Estatal y Municipal. Este ordenamiento entró en vigor el 1 de enero del 2008 y esta ley nace para unificar todo procedimiento administrativo existente en el ámbito estatal y municipal, como se dispone en el segundo artículo transitorio de esa ley, donde se abrogan los recursos administrativos porque, entre otras razones, estos diferían en la forma de contrarrestar una resolución o defenderse de la autoridad a sus resoluciones que algunas veces caían en irregularidades o deficiencias. En todas las leyes de carácter administrativo se presentaban diversos medios ordinarios de defensa con diferentes denominaciones, como recurso de revocación, reconsideración, de revisión, y en el caso de la entonces Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas establecía el de inconformidad. Ahora, la Ley de Procedimientos Administrativos, al unificar todos estos recursos en un solo, lo denominó recurso de revisión. El recurso de revisión contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos es de carácter proteccionista al promovente, al particular, y que dicha protección se podría equiparar a un derecho social porque el trasfondo de esta ley pone en alto los intereses del particular o promovente frente a los actos de autoridad. En conclusión, la Ley de Procedimientos Administrativos es un instrumento jurídico propio para un procedimiento administrativo. Da la certeza y seguridad jurídica según se consagra en las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí es importante tener en cuenta que los actos de las autoridades deben emitirse respetando en favor del particular las garantías de audiencia y de legalidad
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observando las formalidades que establecen las leyes aplicables. Una de las actividades más importantes que tienen a su cargo las autoridades estatales o municipales es la verificación. Esta actividad se refiere a la vigilancia y comprobación del cumplimiento de las normas jurídicas por parte de los particulares. La visita de verificación es un acto de molestia para el particular, pero es importante esta actividad porque si no existieran controles o mecanismos, se dejaría a libre albedrío de las personas ese cumplimiento. De conformidad con los artículos 16 constitucional en su primer párrafo y 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, fracción quinta, nos dice que todo acto de nosotros como autoridad que implique una afectación o molestia a los particulares debe encontrarse debidamente fundado y motivado, y entendemos por fundamentación el deber de expresar con precisión el precepto jurídico aplicable al caso, de tal manera que haya congruencia entre el artículo a aplicar y la materia a la que se aplica. Y por motivación se refiere que debemos señalar con exactitud las circunstancias especiales, las razones particulares o causas inmediatas que la autoridad municipal haya tenido en consideración para la emisión del acto. Es decir, que en el caso concreto se ajuste a las normas jurídicas. Aquí se puede decir que la motivación de un acto de autoridad se cumple cuando se expresan los hechos que hacen que el caso concreto se adecúe a la hipótesis normativa, para lo cual debe quedar claro el razonamiento sustancial, por ejemplo, las descargas sin permiso, tirar basura en la vía pública, aprovechar materiales pétreos sin contar con la factibilidad de uso de suelo o contravenir los instrumentos de planeación. Esto se debe a que cuando el precepto en comento dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y propiedades, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguemos nuestros actos a la ley. Sin embargo, aquí tengamos en cuenta que una ley es obligatoria o inviolable, pues en caso contrario dejaría de ser una manifestación del derecho y perdería su fuerza normativa. Es decir, es obligatoria porque cuenta con medios coercitivos para imponerla, y esto se traduce en la inviolabilidad de la norma, y su actividad aún es contra de la voluntad de las personas, obliga a su respeto y cumplimiento. Por ello, la finalidad de toda norma jurídica es regular conductas, con objeto de proteger los intereses de la sociedad, y para cumplir esa finalidad es que se ha establecido la figura de la verificación administrativa, que en temas ambientales la denominamos verificación ambiental. Ahora bien, la primera etapa del procedimiento administrativo es la de verificación ambiental, que es una función pública que está a cargo de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y que para el caso de ustedes debe contar con un área responsable para llevar a cabo las visitas de verificación, para comprobar que los particulares realizan sus actividades con apego a la normatividad vigente, y para la realización de esta visita que, como ya mencioné, es un acto de molestia para las personas verificadas, ya que el solo hecho de que practique la visita de verificación para verificar a las personas sus permisos y determinar el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales constituye un acto de molestia para aquel a quien va dirigida y en consecuencia afecta su esfera jurídica, para lo cual se debe considerar que el verificador ambiental debe portar la orden de verificación para realizar la visita, misma que se puede entender como el mandato por escrito mediante el cual la autoridad municipal va a ordenar practicar la visita de verificación a una persona. En el procedimiento de verificación ambiental, el primer acto de autoridad se conoce como orden de visita. Este mandamiento debe contener los elementos prescritos en el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Dicha orden debe constar en documento escrito, emitido por la autoridad que tenga facultades para ordenar la realización de las visitas de verificación,
debiendo estar fundada y motivada, tal como lo establece el artículo 16 de la Carta Magna. Por otro lado, de conformidad con las fracciones 1 y 4 del artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, no basta que el acto administrativo provenga de una autoridad, sino que además ésta debe tener competencia para emitirlo. Y por autoridad competente me refiero al servidor público municipal en pleno goce de sus funciones, que está facultado expresamente por alguna disposición aplicable para realizar determinados actos, como puede ser en un acta de cabildo. En virtud de esto, la autoridad municipal que tiene facultades para emitir el acto administrativo debe señalar en forma precisa y expresa en el documento que va a expedir, o sea, la orden de verificación, el precepto legal que le confiere facultades para emitirlo. Sobre este tema, no omito mencionar que si una orden de verificación se emite sin mencionar los artículos que otorgan facultades para expedirla o no son invocados en forma errónea, puede dar lugar a que se declare jurídicamente nulo el acto. Otro elemento de la orden de verificación es que debe de contar con la firma autógrafa del funcionario público municipal competente, ya que la ausencia de ella o cuando existe una firma con facsímil se constituye una violación. Asimismo, tampoco es procedente firmar las órdenes de verificación con las leyendas por autorización o por orden, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando aparecen estas firmas se ocasiona un estado de indefensión a la parte quejosa, además de que quien lo firma carece de competencia para emitir el acto. Entonces, la falta de estos elementos de firma y competencia producen la nulidad de la orden, por lo que ésta será inválida. Además, la orden de verificación debe proveer los elementos que le permitan al verificador ubicar específicamente el domicilio o el lugar exacto donde se debe desarrollar la visita. Este requisito es muy importante, ya que el artículo 16 constitucional lo establece como una formalidad que debe observarse en las órdenes de verificación, señalando en forma precisa el lugar que ha de verificarse, lo cual también lo exige el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que en la orden de verificación debe especificarse el domicilio del establecimiento donde va a practicarse la verificación, tratando de cuidar el señalamiento de algún otro distinto al mencionado, como puede ser el domicilio fiscal, pero también puede darse caso de que el mismo establecimiento cuente con más de un número oficial o que por razón de sus accesos cuente con más de un domicilio. En estos supuestos, les recomiendo que en la orden de verificación se anoten todos ellos, precisando cuál es el oficial. Por ejemplo, las tiendas de autoservicio como Chedraui, Walmart, entre otras, cuentan con varios domicilios, además de que también tienen varias razones sociales. Entonces, hay que investigar bien quién es la razón social responsable de determinado acto para poder realizar la visita de verificación. Por otro lado, a fin de dar seguridad jurídica al verificado, se debe señalar claramente el objeto de la visita. Es decir, el alcance será precisamente la revisión de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Reglamento para la Gestión Ambiental del municipio. Esto basta para que el particular conozca los motivos del acto de molestia y no quede en estado de indefensión, es decir, asentando que se verificarán determinadas áreas o instalaciones. Por ejemplo, en un establecimiento mercantil, la visita de verificación puede ser con el objeto de revisar si las fuentes fijas de jurisdicción municipal dan debido cumplimiento al Reglamento de Gestión Ambiental en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera o por contaminación originada por ruido. Pero cuando la visita que se pretende practicar es con un objeto más específico, se debe precisar de esa manera en la orden de verificación que se vaya a emitir. Además, la fracción segunda del artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos señala que el objeto de la visita debe ser determinado o determinable.
preciso en cuanto a tiempo y lugar y previsto por la ley o reglamento. Seguidamente, el verificador ambiental debe identificarse con la persona que va a atender la diligencia administrativa, que puede ser el propietario, representante legal, encargado o bien el ocupante del establecimiento, para lo cual debe exhibir su credencial vigente con fotografía que lo acredite como verificador ambiental, misma que debe ser emitida por la autoridad municipal que tenga facultades para expedir identificaciones para verificaciones ambientales. Por esta razón, en el reglamento de gestión ambiental del municipio se debe dejar esta facultad escrita en uno de sus artículos. Posteriormente, el verificador ambiental debe pedir la identificación con fotografía de la persona con quien se va a entender la diligencia administrativa, así como el testimonio notarial que lo acredite como representante legal, y se le dará una copia de la orden de verificación. Aquí es importante mencionar que de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los propietarios, encargados u ocupantes del establecimiento están obligados a permitir el acceso a las instalaciones y dar las facilidades e informes necesarios a los verificadores para el desarrollo de la diligencia. Una vez verificados, el verificador ambiental y el verificado, además de haberse entregado una copia de la orden de verificación debidamente fundada y motivada, se debe de pedir al particular designe 2 testigos, quienes acompañarán al verificador ambiental durante toda la diligencia. En caso de que el verificado se niegue a señalar a sus testigos o bien estos se negaren a fungir como tales, el verificador ambiental señalará a los testigos y esta situación se hará constar en el acta circunstanciada. Después, en el inicio del acta circunstanciada, se debe hacer constar el nombre o razón social del visitado, hora, día, mes y año en que se inicia y concluye de la diligencia, ubicación del lugar, ya sea calle, población, ejido, etc., donde se practica la visita, número y fecha de la orden de verificación, nombre y cargo de la persona con quien se entiende la visita, nombre y domicilio de los testigos, descripción de los hechos u omisiones observados en la visita de verificación que se promueve son infracciones al Reglamento de Gestión Ambiental Municipal. Sobre este punto, existe la posibilidad de que el propietario o el representante legal del establecimiento, considerando los conocimientos que en la materia objeto de la verificación tiene alguna persona en particular, puede solicitar que sea ésta la encargada de atender el desarrollo de la verificación y tal circunstancia se debe hacer constar en el acta, señalando además que el propietario o representante legal ha estado presente durante el desarrollo de la visita. Y en caso de ausentarse antes de concluir la diligencia, el verificador debe asentar esta circunstancia y que por lo mismo no firmó el acta. Por último, está la declaración del verificado. Este punto es importante para que haga uso de su garantía de audiencia en relación con los hechos u omisiones que se anotaron en el acta circunstanciada. Una vez concluido el ejercicio de la garantía de audiencia, se cierra el acta, la cual deben firmar el verificador ambiental, la persona con quien se entendió la diligencia y sus testigos. Los documentos presentados por el verificado para su plena identificación deben detallarse y anotarse en el acta de verificación, recabando las copias necesarias para la integración del expediente respectivo. Sin embargo, existen casos que al intentar llevar a cabo la visita de verificación es posible que la persona con quien se entiende la diligencia se niegue a recibir la orden de verificación y esto a su vez puede provocar 2 cosas. Una, que se niegue a recibir la orden de verificación, pero que permita la realización de la visita. Y aquí los verificadores deben hacer constar esta circunstancia en el acta, una vez que se haya terminado la visita de verificación. O bien, que se niegue tanto a recibir la orden de verificación, así como que no permita ingresar a los verificadores, o que utilice la violencia física en su contra,
y en estas situaciones se debe usar el auxilio de la fuerza pública independientemente de la denuncia penal que amerite ser presentada por el uso de la violencia contra los verificadores ambientales. Ahora bien, en el supuesto de que al momento de dar el inicio la visita de verificación no se encuentre presente el propietario o su representante, se puede practicar la visita con la persona que se encuentre en ese momento, asentando esta circunstancia en el acta respectiva, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las leyes exigen que la visita se realice necesariamente con el representante legal, por lo que se debe proceder a realizar la visita con la persona que se encuentre. Sin embargo, en caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no permita la práctica de la misma, por virtud de que se encuentra el propietario o su representante, se puede proceder a dejar citatorio, en el caso que se apercibirá al propietario para que al día siguiente, a la hora indicada en el citatorio, se encuentre presente, haciéndole de su conocimiento que de no hacerlo se entenderá la diligencia con la persona que se encuentre, sin que ello invalide los efectos jurídicos de la verificación, y en caso de negarse se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. Posteriormente, se realiza el acuerdo de emplazamiento con el cual inicia el procedimiento administrativo, el cual debe ser emitido por la autoridad que ordenó la visita de verificación. Se va a señalar el término para la presentación de pruebas y alegatos y se van a determinar las probables infracciones. La Ley de Procedimientos Administrativos contempla dos momentos en los cuales los verificados tienen la oportunidad de ofrecer pruebas. Uno es en el supuesto del artículo 71, que señala que puede ser dentro de los 5 días siguientes al levantamiento del acta circunstanciada y dentro de 15 días siguientes a la fecha en la que surta efectos el emplazamiento, como se desprende de la vinculación de los artículos 54 y 76 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En el acuerdo de emplazamiento se pueden determinar las medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación. Estas medidas son generalmente técnicas que es necesario realice o implemente el verificado para que dé cumplimiento a la legislación ambiental. La autoridad señalará el plazo de cumplimiento, debiendo el verificado notificar su cumplimiento. El Reglamento de Gestión Ambiental debe describir cuáles son las infracciones en las que la autoridad competente podrá ordenar las visitas de verificación, así como cuáles serán las medidas de seguridad que consideren pertinentes. Finalmente, desahogadas las pruebas y los alegatos, la autoridad podrá emitir la resolución administrativa, con lo cual se pone fin al procedimiento, imponiendo una sanción y las medidas que debe cumplir el verificado para corregir las anomalías encontradas en la visita de verificación. Las visitas de verificación son una de las principales funciones a cargo del Estado, pues de esta depende que los particulares cumplan con las normas ambientales. Sin embargo, hay dos problemas importantes actualmente, tanto a nivel municipal como estatal. El primero es el bajo número de verificadores ambientales con los que actualmente se cuenta, y es que considerando las actividades que las personas desarrollan, no hay congruencia con el número de verificadores. Por eso, las personas relajan el cumplimiento de las normas jurídicas. Por ello es necesario aumentar el número de personas que realicen estas actividades de verificación ambiental. Y lo segundo es que los verificadores no son especialistas en las diferentes materias o áreas en las cuales tienen que realizar las verificaciones. Las leyes existen para regular la conducta de los individuos que vivimos en sociedad. Las leyes y los reglamentos son obligatorios para todos los ciudadanos. Se establecen pensando en el bien común,
En materia ambiental en el Estado, es la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas o el municipio quienes deben vigilar su cumplimiento y aplicar sanciones a quien las violen. Por diversas razones, algunas personas las violan perjudicando con ello las normas de convivencia social. Estas conductas antisociales son las llamadas infracciones administrativas. La infracción trata del quebrantamiento de una norma jurídica, llámese ley o reglamento, y que por tal motivo se da lugar para que el responsable sea castigado mediante una sanción administrativa. Por tanto, las infracciones en esencia son inobservancias de conductas establecidas en un ordenamiento jurídico. Y el reglamento de gestión ambiental debe señalar cuáles son las acciones que atentan contra los principios consagrados en ese documento, como puede ser el derribo de arbolado sin el permiso previo, modificar áreas verdes, generar malos olores por aves de corral, arrojar o quemar residuos sólidos urbanos, entre otros. Las sanciones administrativas son un acto, es decir, es una acción de la administración pública que tiene como finalidad la prevención de comportamientos que conlleven a un mal ajeno. Sirven como castigo para los ciudadanos y deben cumplir con el principio de proporcionalidad. Es decir, la sanción debe ser proporcional a la infracción cometida. Se debe tomar en cuenta si la infracción es reiterada, es decir, si la persona que la comete es reincidente, así como la intencionalidad con la que se ha cometido el acto ilícito y los daños causados. La sanción administrativa puede ser un apercibimiento, el pago de una multa, la clausura, el arresto administrativo hasta por 36 horas, decomiso o la revocación de permisos. Y en el reglamento podemos considerar como faltas administrativas a los establecimientos que generen olores que perjudiquen la salud de la población, tirar residuos en lotes baldíos o en la orilla de caminos, descargar aguas residuales que contengan contaminantes fuera de la normatividad aplicable en la materia, hacer uso irracional del agua potable, conducir de manera intencional aguas residuales o pluviales de tal manera que generen daños a terceros, ejecutar actos de crueldad con los animales, entre otros hechos. Cabe mencionar que para imponer una sanción hay que tomar en cuenta la gravedad de la infracción, es decir, los posibles impactos en la salud pública, las condiciones socioeconómicas del infractor, la reincidencia del infractor, la intencionalidad o negligencia en la acción u omisión de la infracción y el beneficio o provecho obtenido por el infractor. Ahora bien, si al infractor se le impusieron medidas correctivas y éste las cumplió, entonces se debe considerar la situación como atenuante de la infracción cometida. Ahora bien, todo lo que se pueda captar u obtener de las sanciones, los recursos pueden ser utilizados para la integración de fondos para desarrollar programas, proyectos y actividades vinculadas con la conservación y preservación de especies, fomentar su estudio, así como, por ejemplo, concientizar a la población de la importancia del cuidado de la vida silvestre, sin necesidad de llegar a generar una sanción. Y con esto se fortalece el principio del pago por daños. Pero lo verdaderamente importante sería que dichas sanciones económicas se deben invertir ambientalmente para contener y restaurar el impacto ambiental negativo. En este sentido, el uso de instrumentos económicos de carácter ambiental bajo la figura de fondo ambiental es una herramienta para dotar al municipio de un eficaz instrumento de política ambiental, el cual puede ser financiado, además de las multas, con fuentes de financiamiento privadas, estatales, entre otras. El derecho a un medio ambiente sano compete tanto a los sujetos de derecho como a las autoridades,
encargadas de velar por los derechos de los gobernados. Los gobiernos estatal y municipal fungimos como garantes para proteger la diversidad e integridad del ambiente. Y bajo este contexto, las autoridades tenemos la responsabilidad de la protección del medio ambiente, así como la planificación y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, conservación y restauración, teniendo como tarea prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como imponer las acciones legales y exigir la reparación de daños causados. Por ello, decimos que la responsabilidad administrativa nos corresponde a nosotros como autoridades, de acuerdo al ámbito de competencia para velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos frente a la protección del medio ambiente. Y esto se da en la aplicación de un proceso administrativo que impondrá al infractor las medidas preventivas o sanciones. En materia de imposición de sanciones, se debe de considerar la gravedad de la infracción, tomando en cuenta los daños a la salud, a los recursos naturales, a la biodiversidad y al equilibrio ecológico, las condiciones económicas, la reincidencia y el beneficio obtenido por el infractor, así como el carácter intencional o negligente de la acción u omisión. Existe la posibilidad de que la reducción o conmutación de sanciones en distintos casos, como cuando se realizan medidas correctivas o de urgente aplicación, ordenadas por la autoridad competente municipal, o bien que se realicen inversiones o programas que tiendan a proteger o restaurar el medio ambiente y sus recursos. La amonestación es una sanción leve, es la advertencia que hace la autoridad competente al infractor, haciéndole ver las consecuencias de la infracción que cometió, animándolo a la enmienda y apercibiéndolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincide. La multa es el pago de una cantidad de dinero que se debe aplicar cuando se infrinja el reglamento de gestión ambiental. Un criterio importante es el relativo al destino de los recursos obtenidos, de la imposición de multas por infracciones, lo que puede incluir, como les comenté en láminas anteriores, a la creación de fondos para programas vinculados con la inspección y vigilancia en materia ambiental. Para imponer una multa se debe tomar en cuenta las condiciones económicas del infractor. No se puede imponer la misma multa a un ejidatario que a una empresa, o bien entre empresas no es lo mismo un negocio pequeño que tiene 10 trabajadores a una empresa que tiene más de 100. Al imponer una multa, se debe tener en mente el artículo 22 constitucional, ya que éste prohíbe expresamente las multas excesivas. Se considera que una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor o en relación con la gravedad del acto. La clausura total o parcial, temporal o definitiva, de una fuente contaminante tiene por objeto prevenir y corregir casos particularmente graves de afectación al medio ambiente y puede proceder en casos de reincidencia o cuando el infractor no haya cumplido con las medidas impuestas y se imponga en riesgo el medio ambiente. Ahora bien, cuando el verificado al incurrir en una infracción se le haya ordenado un plazo para subsanar la irregularidad que dio origen a la misma y no cumplió con lo ordenado, entonces puede la autoridad municipal revocar, cancelar o suspender el permiso o licencia otorgada. En sí, es dejar sin efectos cualquier acto jurídico que estaba permitido y que originó un daño al medio ambiente. Por lo que respecta al arresto administrativo, no es más que la privación de la libertad del infractor por un plazo señalado en el Reglamento de Gestión Ambiental, de 36 horas, siempre que haya transgredido alguna disposición de carácter ambiental
o que haya incumplido ciertas indicaciones que le imponga el municipio. Y en caso de no pagar las multas que se hubieran impuesto o cuando ponga algún tipo de resistencia para que se lleve a cabo alguna verificación ambiental o realice conductas contrarias a subsanar irregularidades, y es el artículo 21 de la Constitución que precisa que el arresto no podrá exceder en ningún caso las 36 horas. El recurso de revisión constituye ese medio ordinario de impugnación y directo de defensa legal que tienen los gobernados afectados en contra de un acto administrativo que lesiona su esfera jurídica de derecho o intereses ante la propia autoridad que lo dictó, para que lo revoque, anule o modifique, una vez comprobada la legalidad o inoportunidad del acto, restableciendo el orden jurídico violado. La instauración del recurso de revisión permite a la administración pública corregir por ella misma los errores y excesos en que haya incurrido en perjuicio de los particulares, sin la intervención de otros órganos del poder público, lo que, por tanto, permite explicarlo como un mecanismo de autocontrol. El recurso de revisión es de carácter eminentemente administrativo y es importante porque permite a la administración pública revisar los actos emitidos a instancia del particular, cuando éste se encuentre agraviado por una resolución que considere es ilegal. Y como ya mencioné, si resulta fundada la inconformidad, puede modificarlo o nulificarlo. Y con esto lo que se pretende es lograr el restablecimiento del orden jurídico. Sin embargo, en la práctica, los recursos administrativos suelen no lograr su cometido porque las autoridades tienden a confirmar sus actos. En términos generales, el recurso de revisión en nuestro medio administrativo consiste que mediante él los particulares impugnan la validez de actos procedimentales o de la resolución administrativa por cuestiones de fondo. Sin embargo, para que proceda la interposición del recurso, es necesario que exista previamente un acto de la administración con el cual se afecten los intereses jurídicos del particular. Si no existe este acto, el recurso que interpusiera un ciudadano carece de materia. Por ello, la Ley de Procedimientos Administrativos establece categóricamente que el recurso procede contra actos y resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo, y esto se contempla en su artículo 87. Finalmente, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas regula el recurso de revisión, el cual es un medio legal para combatir las determinaciones definitivas que emite la Ley de Procedimientos Administrativos, o en su caso, la autoridad municipal o la Procuraduría Ambiental para el Estado de Chiapas. Y su importancia reviste en que nosotros como autoridades debemos pelear la legalidad que lo que se resolvió en el procedimiento administrativo a través de la resolución, teniendo el particular 15 días contados a partir del día siguiente que fue notificado el acto administrativo para impugnar el acto. Esta es la bibliografía de los temas del día de esta última sesión, y con esto concluimos la última sesión del curso de normatividad ambiental.